Somos alumnos de la Universidad Politécnica de Sinaloa y les vamos a hablar sobre las variables aleatorias. El equipo está conformado por Pedro, Sujei, Fernando, David Noriega y Mariana Mastronardi, y su servidor, Ramsés. Las variables aleatorias están conformadas por dos tipos de variables, las discretas y las continuas. A continuación, mis compañeros les van a mostrar, les van a decir más variables información aleatorias. Una variable aleatoria es aquel valor en un suceso que puede tomar diferentes valores. Una variable aleatoria se puede clasificar en discreta o continua. Esto depende de si la variable aleatoria contiene números enteros o fraccionarios. En el caso para las variables discretas, tienen que ser únicamente números enteros. Por ejemplo, cuando una persona cuenta el número de personas que suben, por ejemplo, a un camión. Por decir así, que en un camión suben 18 personas o de 18 a 30 personas. No pueden subir, por ejemplo, 21 personas y media o 21 y 3 cuartos. No, tienen que ser números enteros porque no van a subir personas fraccionarias. Por ejemplo, en una línea de tiempo que va del 5 al 12, no puedes, por ejemplo, en este caso, meter un número 5.5 porque no entra en el caso de las variables discretas. Yo les voy a hablar acerca de las variables continuas. Para empezar, una variable es aquel símbolo que puede adoptar cualquier valor. Las variables continuas, al contrario de las discretas, admiten números fraccionarios. Este ejemplo sería 3.5, 3.6, 7, 3.8, 9, se llega al 4.1 y siguiendo. En las variables discretas, como ya explicó mi compañero, solo se admiten números enteros, o sea que este número aquí no iría, sino que iría en las variables continuas. A resumidas cuentas, las variables continuas es el contrario de las variables discretas. Bueno, pues yo les voy a dar ejemplos de lo que nuestros compañeros nos comentaban. Bueno, por ejemplo, variables continuas. Las variables continuas son aquellas que pueden utilizar números fraccionarios o decimales. Un ejemplo de él sería, por ejemplo, la altura de un grupo de personas. Puede variar, por ejemplo, de 1.60 centímetros, 1.62, 1.70. Y en otros ejemplos podría ser otro tipo de mediciones. Cualquier medición puede ser una variable continua. ¿Por qué? Porque tiene números fraccionarios o decimales. En el otro tipo de variables podemos encontrar cualquier otro ejemplo que no conlleve estos números. Por ejemplo, en un árbol que da entre 60 y 80 naranjas, no te puede salir 52 naranjas y media, 63 naranjas y media, ¿no? ¿Verdad? Y como mi compañero lo explicó anteriormente, el ejemplo del camión. Gracias. Bueno, otro ejemplo de variables discontinuas que podríamos tomarlo como continuas, pero está mal visto, es, por ejemplo, en este caso tenemos a Goku y a Vegeta. Goku golpeó a Vegeta y lo dejó inválido, sin un pie ni una mano. Vegeta, no por no tener un pie o una mano o alguna parte del cuerpo, se va a tomar como algo continuo. Sigue siendo discontinuo por lo que es una persona, sigue siendo una persona completa, es una persona. Y Goku, aunque tenga todo, pues igual sigue siendo una persona. Ambos se toman igual porque son, en este caso, ejemplos de personas. No vamos a decir que es fracción de persona porque no es así. Bueno, yo les voy a dar otro ejemplo de variables, pero van a ser de variables continuas. Otro ejemplo de variables continuas podría ser la estatura de dos personas diferentes. Como tenemos aquí en el dibujo animado, este muchacho mide 1.77 y como les habían explicado mis compañeros, las variables continuas admiten los números decimales. Entonces 1.77 sería un decimal, no sería un número entero. Y por el otro lado tenemos a una niña que es mucho menor, que tiene mucho menor estatura que en el dibujo, así lo representamos, que mide 1.65. Y el mismo ejemplo nos da a entender que
las variables continuas admiten los números decimales. Este sería un ejemplo.